Bueno, buenas tardes chicos, ¿cómo están? Un gusto verlos. Seguro que ya están cansados de esta virtualidad, ¿no? Y quieren volver a la normalidad. Bueno, ¿cuánta falta hace eso de volver a reunirnos, abrazarse entre ustedes, bueno, poder jugar como hacían siempre cada vez que yo iba allá, ahí a Soldati, había un grupo enorme de chicos y ahí hacían juegos, competencias. Pero ya va a volver ese tiempo, así que quédense tranquilos que en cualquier momento, si el Señor así lo permite, va a volver. Así que no hay que desanimarse, ¿eh? Y está bueno que se hayan conectado. Como tengo que verle la cara a todos, menos creo que Mark es el que dijo que no podía poner la pantalla, pues les tengo que hacer una pregunta y me tienen que levantar la mano, así que necesito que todos abran la, la pantalla, el video, como para que pueda verla. Ahí está. No tengan miedo. Están todos lindos, así que lindos y lindas todos. Así que, bueno, los voy a tratar como si fueran mis hijos todos, pues yo ya tengo 54 años. Tengo dos hijos, uno de 25, bueno, 24, va a cumplir 25 mi hija y mi hijo 29. Así que todos ustedes podrían ser mis hijos. Eh, Vamos a ver hoy un tema que, bueno, ya lo dijo acá Emma, que es justamente Dios en la familia, teniendo el tema general, ¿no? Que ustedes ya vienen viendo con respecto a mi propósito en Dios. Dios en la familia o la familia en Dios. Y esto incluye a la iglesia también. Pero bueno, en este tiempo donde estamos viviendo tal vez con diferencias, con muchos problemas y se acentuó mucho los problemas familiares también. Quería que tocáramos en el libro de Ruth. A ver, levante la mano quienes leyeron el libro de Ruth alguna vez. Levante la mano quienes la leyeron. Muy bien. Bueno, creo que todos, casi todos. Está bien. Bueno, y quiero suponer que los que están con la cámara apagada también. Si no lo leyeron, léanlo, está muy bueno. Viene después del libro de Jueces. Antes de Jueces viene Josué, así que más o menos en esa parte de la Biblia está en el Antiguo Testamento. Y ahí cuando vamos al libro de Ruth, nosotros vamos a encontrar ahí muchas cosas importantes para nosotros, para nuestras vidas y para la familia también. El libro de Ruth data aproximadamente en la escritura de unos 1000 años antes de Cristo. Se ha escrito en los tiempos de David, pero esto sucedió, lo que marca justamente Ruth, o la historia de Ruth, está hablando de los tiempos de los jueces, ¿sí? Así que ahí más o menos nos vamos a encaminar y nos vamos a poner dentro de esta historia que es tan importante para nosotros en esta noche. Bueno, ¿cómo aparece Ruth en la Biblia? Porque, bueno, Ruth era una moabita, ni siquiera era del pueblo de Israel. Bueno, aparece cuando Elimelech y Noemí, que eran de la ciudad de Belén, se van a vivir a Moab porque había mucho hambre, no había comida en Belén, una ciudad muy pequeña, entonces se van a Moab y allí entonces encuentran trabajo, tanto Noemí como su esposo y los hijos de Noemí y Elimelech, que eran Malón y Kelión. Ahí entonces se casan los hijos con dos mujeres. Una de ellas era Orfa, se casa con uno de los hijos, y la otra era Ruth, que se casa con el otro de los hijos de Noemí. Pero ¿qué pasó? Estando en Moab, se muere el marido de Noemí, se mueren los dos hijos y quedan las tres mujeres solas. Y ahí nosotros vamos a ver, vamos a encontrar justamente, dice Ruth capítulo 1. A ver, los invito a que leamos todos juntos. Ruth capítulo 1, versículo 1, dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Él, su mujer, sus dos hijos, el nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén, de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y acá la Biblia siempre nos da más o menos las pautas generales de la historia que nosotros estamos leyendo. Ahora, esta podría ser una familia cualquiera, como la tuya y como la mía, que pasa por dificultades y muchas experiencias, tanto positivas como negativas.
Acá vemos una familia que se va de una ciudad a otra para poder encontrar trabajo. ¿Cuántos, tal vez, de ustedes, sus familiares, tuvieron que movilizarse en este tiempo justamente para poder acomodar la situación familiar? Y otros no, perdieron trabajo en el lugar donde estaban. A todos algo le ha pasado en este tiempo y le pasa en toda la vida. O sea, la vida del cristiano o la vida del no cristiano es muy dinámica en cuanto a los acontecimientos que les pasa en la familia. Viven diferentes situaciones, ¿no es así? Todos nosotros vivimos diferentes situaciones. Por eso cuando leemos la Biblia, es bueno que comparemos a los personajes y las situaciones de esos personajes con nosotros para ver cómo Dios dio la solución a esa necesidad. Porque si nosotros leemos la Biblia solamente como algo histórico y nos quedamos ahí, bueno, no vamos a tener una aplicación para nuestra vida diaria. Y la idea de la palabra de Dios, de la Biblia, es que nos dé a nosotros una aplicación en cada una de las cosas que nosotros, o de los párrafos que nosotros leemos, o de las historias que nosotros leemos. Y acá tenemos entonces una familia que era completa y en un momento determinado se quedó sin nadie prácticamente. O sea, los 3 varones de la familia murieron y quedaron las 3 mujeres solas. O sea, la suegra con sus 2 nueras. La suegra le dice más abajo a las 2 nueras que ella se iba a volver a su tierra, a Belén, y les dice a las 2 que se vuelvan con sus padres, ya que eran viudas, que se vuelvan a la casa de sus padres, que estaban en Moab, justamente en esa misma ciudad donde ellas estaban, y una de ellas, a la insistencia que hizo Noemí, a una de las nueras, le da un beso, se despide de ella y se va a la casa de su padre y de su madre. Ahora la otra, Ruth, miren lo que hace. Ella iba a salir de su tierra y en ese tiempo para las mujeres era muy complicado. ¿Por qué? Porque el mundo era, bueno, si ustedes ven que hace unos 2, 3 años el mundo es machista, hace 3000 años mucho más. Y la mujer tenía pocos y nada de derechos. Y los derechos de la mujer estaban sujetados a los hombres. Lamentablemente se hacía con las mujeres lo que querían. Esto es algo, por supuesto, de un error gravísimo que la Biblia nunca lo avaló. La Biblia siempre exaltó a la mujer. Pero bueno, el ser humano lo que hace siempre es pisotear la vida de otros, ¿no? Y por supuesto, empezaron por las mujeres, los niños y las personas mayores, que no es el sexo más débil, sino más frágil. ¿Cuál es la diferencia entre debilidad y fragilidad? La persona, o aquella persona que es frágil, en el sentido de que, por ejemplo, agarran una copa de cristal. Esa copa de cristal puede tener un contenido líquido que ustedes les pongan, que el mismo contenido que un vaso o una copa del mismo tamaño que no sea de cristal, o sea, que sea de vidrio o de acero, ¿no es así? El contenido es exactamente el mismo, la carga es exactamente el mismo. Lo que hay que tratarlo es con más cuidado. ¿Por qué? Porque al ser más fino el cristal, necesita justamente más cuidado porque es más frágil al trato. La misma manera es la mujer, es frágil. Bueno, no débil, como algunos dicen, que la mujer es más débil. No, al contrario. La mujer tiene mucho más fortaleza en muchos aspectos que el hombre. Débil es aquella persona que no se puede levantar sola. Débil es aquella persona que necesita un bastón para caminar. Débil es aquella persona que no puede transitar la vida si no tiene a alguna persona que le esté guiando, que no tiene fuerzas. Y esto no lo dice la Biblia, sino frágil, tratarla más suavemente. Y bueno, en ese contexto y en ese entorno, estas mujeres tenían que tomar una decisión, salir del lugar donde estaban, de Moab, de la cual pertenecían las 2 nueras de Noemí, y acompañarla a Noemí hasta Belén nuevamente, donde seguramente tenían tierras, porque lo dice más adelante, en el capítulo 4 de Ruth también, que Noemí tenía tierras que le habían pertenecido a su marido. Entonces volvían a Belén. Ahora, una de ellas es convencida y se vuelve. Y fíjense lo que hace la otra, Ruth. Versículo, del mismo capítulo estamos viendo, ¿no? Capítulo 1, versículo 15. Dice, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada, o sea, Orfa, se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Y Noemí respondió, perdón, Ruth respondió,
no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y entonces dice el versículo 19, que anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, o sea, salieron juntas a Belén. Ahora, ¿cómo nosotros interpretamos esto? Bueno, Ruth vio a su suegra ya grande, mayor, y seguramente ella ya no podía trabajar, por lo tanto ella decidió acompañarla. Esto nos muestra a nosotros, chicos, para nuestra vida, que no tenemos que ser egoístas y pensar en nosotros solos, sino pensar en el entorno familiar también. ¿En qué situación está viviendo la familia? ¿En qué situación está viviendo la iglesia? Si ustedes son parte de la iglesia, como todos los demás jóvenes, adolescentes o mayores, bueno, tratar entre todos de velar por el bien común y de velar no solamente por el bien de uno mismo, sino por el de los demás. Pero exclusivamente por la familia, por el vínculo familiar que ustedes puedan tener, como yo tengo también. Lo que hizo Noemí y Ruth es algo extraordinario. Hicieron un pacto. Pero Ruth tenía una seguridad que muy pocas personas tienen y muy pocas veces yo lo he leído en la Biblia. Hay dos libros en la Biblia que fueron escritos hablando de mujeres, de Ruth y Esther, ¿no es cierto? Ya lo han leído seguramente. Ruth habla de la vida de una mujer gentil que no pertenecía al pueblo de Israel, que se casa con un judío y termina siendo la bisabuela de David. Ahora Esther es la contratapa de esto, la contraposición. ¿Por qué? Porque Esther era una judía que se casa con un gentil o con un no judío. Y también termina siendo de bendición, no solamente para el reino, sino también para el pueblo de Israel en ese tiempo. Tanto la una cosa como la otra, Dios puede siempre traerlo para bien cuando nosotros ponemos nuestra voluntad en el Señor, cuando las cosas son hechas de esa manera, cuando hacemos la voluntad en el Señor. Ahora, Ruth, ¿qué hace? Bueno, Ruth le dice de qué manera la iba a acompañar. Le dice, donde quiera que tú vayas, yo iré. O sea, no te voy a dejar. Eso habla de qué? De compañía permanente, ¿no es así? Pero en segundo lugar, no solamente que habla de una compañía permanente, sino que dice, tu Dios será mi Dios. O sea, ella tiene una conversión al Dios de Israel, a Jehová, al Dios que nosotros conocemos como el Jehová del Antiguo Testamento. Ahora, no solamente que ella tiene una conversión, sino que abraza la fe, en la misma fe que tenía Noemí, sino que dice que donde vos mueras yo voy a morir. O sea que le iba a acompañar a la tierra de Belén y ella iba a cambiar, no de nacionalidad, pero era como si ella estuviera para siempre pensando de que no volvería más a su tierra y se quedaría acompañando a Noemí, no solamente hasta que Noemí se muera. Lo natural era acompañarla a la suegra hasta que muriera en Belén y después ella, como era mucho más joven, volverse a Moab. Pero ella dice, donde tú mueras yo moriré. Eso significa que ella iba a plantar raíces en Belén. Ella iba a quedarse en Belén, aunque su suegra muriera, ella también iba a pasar sus últimos días o toda su vida en Belén. Y ahí encuentra entonces en Belén lo que no encontró en Moab, la bendición de parte de Dios. ¿Por qué no la encontró? Y bueno, porque seguramente sus hijos, los hijos de Noemí, no habían vivido como Dios quería. ¿Por qué? Porque habían tomado de un pueblo que era realmente, el pueblo de Moab, era enemigo de Dios. ¿Quiénes eran los moabitas? ¿Se acuerdan ustedes la historia de Lot cuando tenía que salir de Sodoma y Gomorra, que Dios había decidido destruirla? Bueno, que las hijas cuando salen de Sodoma y Gomorra, la esposa se da vuelta, se convierte en una estatua de sal y las hijas salen con él y escapan, pero lo meten en una cueva, lo emborrachan y tienen relaciones con él, con el padre ebrio, y las dos se embarazan y tienen a Amón, uno de los hijos, y la otra tiene a Moab. Los dos hijos, históricamente, se convierten en enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque eran paganos, eran personas que hacían
adoraban a otros dioses, se inclinaban a otros dioses y tenían muchos ídolos. Y esto nos muestra entonces de que Abimelech con Noemí van a una tierra realmente que era enemiga de Dios cuando van a Moab, porque los moabitas eran enemigos de Dios. Pero esto no lo pensó Abimelech, el marido de Noemí. Y por eso que los hijos de Noemí y Abimelech se casan con dos moabitas. Pero una de ellas, fíjense, se vuelve a sus dioses y la otra no, se convierte al Señor y va para Belén. Esto nos habla a nosotros que nuestra familia va a ser bendecida siempre y cuando nosotros abracemos la fe en Dios de una manera genuina y sencilla. No hace falta tener rituales extraordinarios, sino nuestro corazón inclinado hacia Dios. Esta frase que nosotros leímos, tu Dios será mi Dios, es la concreción de una persona que está decidida a seguir a Dios aunque no conozca los detalles de ese Dios. Y por supuesto que Ruth no lo conocía, pero ella se animó a creer en el Dios de Israel, en el Dios de Noemí. Noemí había dado testimonio de esto y por eso que Ruth sigue. Bueno, hay muchísimas cosas para decir con respecto a esto, ¿no? Pero lo importante es que Noemí y Ruth llegan a Belén. Cuando llegan a Belén, ¿con qué se encuentran? Con un campo que no había sido arado, con un campo que estaba estéril porque bueno, primero que no había semillas. Entonces, ¿qué dice Ruth? Pues déjame ir a espigar. Había una costumbre antiguamente en el campo que aquellas personas que tenían campos que araban y espigaban trigo, cebada o cualquiera de los productos que el campo pudiera dar, había una ley levítica de Israel que toda persona que necesitaba podía ir detrás de los espigadores. Los espigadores son los que juntan las espigas, de las cuales después se saca la semilla, ¿no es cierto?, la comida, para después hacer el té, o sea, la harina de trigo, de cebada, etcétera, pisar los granos. Y esas personas que podían ir detrás de los espigadores iban recogiendo las espigas que se les caían a los espigadores. Y esta ley de Dios decía que no levantaran los espigadores, no se retrocedieran a levantar esas espigas, porque esas espigas caídas eran para las personas pobres. No sé si alguna vez ustedes escucharon eso de que si se te cae un peso, bueno, tal vez a ustedes no, pero yo cuando era chico, si se te caía un peso, una moneda al piso, no la agarrábamos porque la costumbre de nuestras familias eran, acá en Argentina se usaba mucho eso, no lo levantes del piso porque algún necesitado debe haber, entonces deja que alguno que necesita la moneda, que a vos se te cayó, la levante, no la levantes vos. Entonces se nos cae una moneda y no la levantábamos, porque pensando en el que venía atrás estaba necesitado. Bueno, ese dicho se desprende justamente del libro de Levítico, de esta ley de Dios a Israel, que las espigas que caían en el campo cuando los espigadores estaban levantando la cosecha, no la debían agarrar de nuevo. ¿Por qué? Porque había alguien que venía detrás que era pobre y la necesitaba. Entonces, ¿qué hace Ruth? Va al campo y empieza a levantar espigas de los segadores que se les caían. Y entonces ahí aparece un hombre que se llama Boz, que fue el bisabuelo justamente de David también. Ahora, nosotros vemos ahí en esta historia, es imposible dar en una reunión toda la historia, por supuesto, yo les estoy resumiendo, pero lo importante de esto es que Boz, como el redentor de la vida de Ruth, porque es lo que marca justamente esto, la costumbre era que cuando volvían a la tierra, el pariente más cercano se tenía que volver a casar, se tenía que casar con la viuda, con aquella que había perdido su esposo. Y de esa manera, la vida o el nombre o el apellido de aquella persona que había partido, había fallecido, no solamente que era cuidado el apellido de esa persona, sino que también era cuidada la descendencia de esa persona. En este caso, Noemí y Ruth. Y bueno, Boz lo que hace, era una persona mayor, era un hombre mayor, era un hombre viejo, entonces Boz lo que hace es dejarla levantar más espigas todavía a Ruth. Cuando se entera que Ruth había hecho esto con su suegra, Noemí, que había sido tan buena con Noemí, que le había dicho a su suegra, yo voy a ir con vos, donde vos estés yo voy a estar, tu Dios será mi Dios y donde vos mueras yo voy a morir. Enterándose Boz de esto,
Entonces lo que hace es, le dice a sus criados, dejen caer más espigas para que ella levante más todavía. No solamente lo que se les caiga, sino lo que ustedes tengan que tirar a propósito. Bueno, en un solo día ella espigó una efa, que es más o menos lo que simboliza 22 litros, ¿sí? de cebada. O sea, como si fueran más o menos 20 kilos. Eso hacía que ella pudiera sostener a su suegra. Pero más allá de eso todavía, lo que hace Boaz es, termina la historia, se casa con Ruth y forman una familia. Ahora fíjense ustedes el principio y el final de cada historia. Si se hubiese quedado en Moab, Ruth nunca se hubiese convertido al Señor. Su vida hubiese sido adorando a ídolos. Su vida hubiese sido completamente diferente a lo que nosotros conocemos de Ruth de hoy día por la Biblia. Ahora ella tomó una decisión y se fue a Belén, adoptando la fe en Dios como lo tenía su suegra. Y entonces ahí encontró no solamente una casa donde estar, no solamente encontró un campo donde trabajar, no solamente encontró un esposo, sino también tuvo hijos. Y fue una persona de la cual hablan durante generaciones y generaciones, cientos de años, por no decir miles de años, hablando de una mujer que tenía su corazón volcado hacia ídolos y en un momento determinado tomó la decisión de seguir a Dios. ¿Qué tenemos que ver nosotros con todo esto? Es la imagen de nosotros también. Tal vez tu corazón estuvo volcado por un tiempo, lo de tu familia, a los ídolos, a dioses, el dios de la plata, el dios de lo que fuera. Y cuando se dieron cuenta, cuando llegó el Evangelio a tu corazón, a tu vida, y vos te arrepentiste de tus pecados y le pediste perdón a Dios recibiendo a Jesucristo como tu Salvador personal, tu vida empieza a cambiar. Pero no cambia tu vida solamente, tu interior, sino que Dios cambia tu rumbo. Y lo que quiere Dios de nosotros y hacer en nosotros es cambiar el rumbo natural de nuestra vida no solamente por la genética que nosotros podemos tener, por la familia que podemos tener, por la historia familiar que podemos tener. Dios puede cambiar todo el rumbo de nuestra vida por una decisión. Por eso lo importante de nosotros tener a Dios en la familia y que la familia esté dentro del contexto de lo que Dios quiere para nosotros. Por eso que es importante también que nosotros podamos comprender que la historia bíblica, no solamente de Ruth, como cualquier otra historia bíblica, lo que nosotros podemos ver es que cuando elegimos creer en Dios, elegimos seguir a Dios, elegimos que Dios nos pueda guiar y bendecir, vamos a estar protegidos por Él, vamos a estar guiados por Él y vamos a hacer lo mejor que Dios quiere para nosotros, porque Dios tiene un plan diferente para nosotros. Por eso que si tuviéramos que nosotros bosquejar este libro de Ruth, les invito a que ustedes después lo lean bien, tenemos en el capítulo 1 cómo Ruth elige cambiar su rumbo, su camino. En el capítulo 2, cómo se esfuerza justamente para alcanzar aquello que se le estaba proponiendo, aquellas oportunidades que se le presentaran en el camino. En el capítulo 3 podemos ver cómo Ruth aprende a esperar, a tener paciencia, justamente para que venga de parte de Dios todo lo que Dios tenía preparado para ella. Y en el capítulo 4, cómo de parte de Dios llega la recompensa a nuestra vida. Siempre llega la recompensa cuando nosotros seguimos a Dios. Siempre Dios se ocupa de nosotros. Por eso que podemos aprender mucho del libro de Ruth. No podemos estar mucho tiempo hablando de ello, pero sí podemos nosotros sacar algunas cosas que son importantes para nosotros, que Dios tiene para nosotros un plan, que Dios tiene para nosotros una vida diferente a lo que nosotros tal vez hemos tenido hasta ahora. Lo que único que tenemos que hacer nosotros es tener la voluntad y la decisión de decir, como le dijo a Ruth, a Noemí, tu Dios será mi Dios. Donde quieras que yo vaya, yo iré. Donde vos mueras, yo moriré. Esa voluntad que tuvo Ruth hizo que su vida cambiara para siempre. Nosotros la vemos a Ruth como parte de la historia bíblica que Dios permite que nos relate la Biblia. ¿Para qué?
para fortalecer la vida de cientos de miles y miles de personas, para decirnos a nosotros que aunque seamos personas comunes, Dios puede hacer maravillas de nuestra historia y puede cambiar el rumbo por completo de nuestra historia a pesar de cuál fuera nuestra circunstancia. No importa cuál fuera nuestra circunstancia. No importa hacia cuántos ídolos anteriormente de que conocer a Cristo me he inclinado. No importa cuáles son tus pecados que has cometido antes de conocer a Cristo, y aún conociendo a Cristo, Dios sigue perdonando la vida de cada uno de nosotros cuando pecamos. Cuando uno cae, Dios lo levanta. Pero ¿qué tenemos que hacer? Cambiar nuestro corazón, dejar a Dios que cambie nuestro corazón, que cambie nuestra vida, que cambie el rumbo, que cambie la historia, pero para esto te tenés que sentir desafiado. Seguramente Dios te va a llevar a lugares desconocidos que vos no esperabas, lugares donde vos que nunca creíste que ibas a llegar. Pero lo importante es esto, tener la voluntad firme de seguir al Señor. ¿Se acuerdan ustedes? Josué capítulo 24, versículo 15, dice, Josué le dice al pueblo de Israel, no sé lo que van a hacer ustedes, no sé a qué Dios van a adorar, no sé cuáles son sus dioses ni sus ídolos, pero yo en mi casa serviremos al Señor. Que esto pueda ser real en tu vida, tal vez todavía no formaste un hogar, pero sí tenés una casa, tenés un hogar, con tus padres, con tu abuelo, con tus tíos, con quien fuera, con tus hermanos, pero tenés un hogar. Lo que Dios quiere en primer lugar para cambiar tu hogar es cambiar tu corazón. A través de tu corazón, Él puede también transformar el hogar. Él empieza por uno, nunca empieza en masa, empieza por uno y va transformando de a uno. Y cuando el poder de Dios entra en el corazón de cada uno de los hijos de Dios, a través del Espíritu Santo que nos controla, nos ayuda, nos anima, nos alienta, nos enseña, Dios empieza a actuar de una manera clara, completa, concreta y para que nosotros puedan ir bien. En esta noche, querido joven, querida joven, que Dios te pueda bendecir y que puedas leer en tu casa después tranquila, tranquilo, este libro de Ruth, que te va a enseñar mucho más de lo que pudimos haber hablado en esta noche. Dios te bendiga.